Ya está. Bueno, vamos a continuar con el seminario. Ya la última hora y media que nos queda del seminario para cerrar el ciclo. Así que esta hora y media la vamos a compartir entre María Alejandra Martínez Gandolfi, que es médica de familia, y Carlos Jiménez, que ahora lo voy a presentar también. Van a estar 40 minutos cada uno, más o menos. Bueno, lo repartimos. Presento a Alejandra Martínez Gandolfi. Ella va a hablar sobre protocolos de actuación médica en casos de violencia de género, especialmente vinculado al tema de un colectivo marroquí que está trabajando en áreas rurales. Ella es, como dije, médica familiar y comunitaria y trabaja es médica de familia en la Junta de Castilla y León. Está haciendo el doctorado aquí en esta casa, en el programa de doctorado en Ciencias Humanas, Antropología y Estudios de África. Y también colabora en el curso, en el grado de Antropología Social, porque lleva junto conmigo, un práctico sobre Antropología de la Salud. Así que sin más presentaciones... le conozco con Jesús. Bueno, ante todo quiero agradecer a las compañeras de doctorado, Eva, Marimar, Nicole y bueno, y a Javier, por supuesto, que siempre me tiene en cuenta para participar en estas jornadas. En un primer momento, por supuesto que había dicho que no, porque sí que soy bastante autocrítica conmigo misma y la verdad que hablar de violencia de género me crea un poco de angustia por los casos que habitualmente me llegan a la consulta. Entonces es inevitable poder desarrollarme fácilmente sin pensar en ellas, mientras que cuando hablo de mi tema de investigación, GIN y demás, lo puedo hacer con mucha más fluidez. Ahora me he permitido escribirlo para no disiparme y no cargar mucho de emoción la presentación. Bueno, como sabéis, la violencia de género es un grave problema social, un problema de salud pública que se ha convertido en un problema de Estado. Las estimaciones mundiales, según datos de la OMS, indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física sexual por sus parejas o por terceros en algún momento de su vida. Y representan unas 800 millones de mujeres en el mundo. Los profesionales de la salud tenemos un papel fundamental en la detección precoz de signos y síntomas que nos puedan hacer sospechar que estamos ante una mujer víctima de violencia de género. Voy a presentarles los contenidos de la ponencia. Voy a empezar con las dificultades que tenemos desde el ámbito de la salud para identificar estos casos, ¿no? Después, con protocolos de actuación, y me voy a centrar en la mujer, las niñas y el Corán. Voy a dar pinceladas sobre temas que las mujeres con las que trabajo, las informantes, me utilizan en las entrevistas que les hago, que son conceptos como la Sharia, el Had, la Sunna y el Hadith. Y ya se los voy a ir presentando. Y bueno, para finalizar me hice una pregunta que, intentando un poco que lo tenemos aquí a Carlos Jiménez, nos pueda orientar en una pregunta si la Sharia podría extenderse a Europa. Y las reflexiones conjuntas. Bueno,
siempre me gusta reflexionar antes de empezar a hablar y entonces me gusta siempre la autocrítica. Y en este sentido voy a intentar identificar las dificultades en la identificación de los casos de violencia de género desde el centro de salud, desde el personal sanitario y en cuanto al perfil de la mujer. Bueno, cualquiera de las consultas en cualquiera de los centros de salud están así. Es probable que la paciente, al acudir al centro de salud, se encuentre con estas consultas. Es probable que no encuentre el momento idóneo de expresar su dolor y la angustia que la oprimen. Esa falta de tiempo se traduce en nosotros en una incapacidad de análisis de la hiperfrecuentación de la paciente y ella está emitiendo señales. ¿Qué señales nos emite? Somatizaciones, cuadros de dolor abdominal, cefaleas crónicas, fibromialgias, insomnios, contusiones frecuentes, cuadros de depresión y ansiedad. Muchas veces no somos capaces de leer esas señales. Esas señales ocultan miedo y dolor. Lamentablemente llevamos consultas de vértigo que no nos dejan escuchar los silencios que hablan. Se añade nuestra escasa formación y desconocimiento de protocolos, esa desinformación que culmina en inseguridad para asistir a estos casos. Con frecuencia la consulta es el único espacio que la mujer tiene para hablar de lo que le pasa. ¿Qué ocurre? Acuden al servicio de urgencias de un hospital o de un centro de salud, ya sea por una crisis de ansiedad, tras la golpiza, heridas para suturar, fracturas y demás lesiones imposibles de ocultar y negar. Pero también tenemos barreras que a veces la misma mujer no nos permite leer esas señales para poder identificar una violencia de género. Como bien dijo Elia, y me lo resumió perfectamente, voy a dar pinceladas de esto porque ella habló muy bien. Y puedo decir que las mujeres que llegan a nuestra consulta ya han recorrido un camino en silencio, de dolor, de vergüenza, hasta que llega ese momento de revelarlo todo. En el camino necesitan encontrar un espacio en el ámbito sanitario y la persona adecuada que la escuche, mostrar sus lesiones y abrir su silencio. Ese duro camino lo hace de la mano de un compañero de viaje poco agradable, y es el miedo. Miedo a tomar decisiones, miedo a perder a sus hijos. La estima condiciona la capacidad de expresar esa angustia. La respuesta de su pareja a no ser entendida y ser culpabilizada a no ser capaz de iniciar una nueva vida. Ella puede estar viviendo a su vez una situación vulnerable, como es el embarazo, depender económicamente de su marido, ser inmigrante y estar sola. Se acostumbran a ocultarlo, lo normalizan, lo minimizan. Llegan a negar los hechos de violencia y lo disfrazan de discursos como caídas ocasionales o golpes causales. Ese camino no le resulta fácil y de allí donde el equipo de profesionales debemos apoyar a la paciente. Esa red que tenemos que formar tiene que ser una red articulada en la que cada pieza sea eficiente y eficaz. Y debemos crear esa red sostenible en el tiempo para que la mujer pueda confiar en sí misma, en los sistemas sanitarios, sociales, judiciales y policiales. Bueno, como dijo Elia, miedo a denunciar. Muchas de ellas llegan y te cuentan que tienen una caída o les duele el hombro o les duele una pierna, o simplemente te dicen me duele la cabeza. Y basta que te empieces a hacer una anamnesis, le empieces a indagar y le empiezas a hacer una exploración física y ahí te encuentras con hematomas que no hablan. Pero tampoco tú le puedes decir, ¿y este hematoma de qué es? ¿Cómo te lo hiciste? Bueno, muchas te dicen, bueno, es que me caí y me pegué con el juguete del niño. Ni tú, ni la enfermera, ni ella, ni... Todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero mientras ella no lo verbalice, hay un silencio. Y es el silencio de que a mí se me quiebra la voz porque lo veo en la consulta todos los días. No todos los días, pero día por medio sí les puedo decir. Y los ojos y las miradas. Las dos sabemos de lo que estamos hablando, pero no hay
una verbalización. Y entonces los hijos están de por medio, por supuesto, vienen a la consulta con tanto temor como vienen ellas. ¿Para qué voy a denunciar si es que no tengo trabajo? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Si soy mujer marroquí, que es en el caso del que voy a hablar, si denuncio es que la sociedad me va a marginar, la sociedad musulmana me va a marginar. ¿Y qué dice tu familia? Mi familia, que aguante. Mi madre también fue maltratada. ¿Qué va a esperar mi madre? Mi madre ya lo sabe. ¿Y qué me ha dicho? ¿Y qué te ha dicho? Le pregunto yo. Que aguante. Y bueno, y aparte de ser inmigrantes con sus propias creencias, bueno, no sé si esto está muy bien, pero a veces esas creencias, yo porque me empatizo con ellas, pero otros compañeros míos seguramente dirán, bueno, ya sabes, ¿no? Es así, tiene que ser así. Y bueno, tenemos este protocolo de actuación profesional para los casos de violencia de género en el medio rural de Castilla y León, que es donde yo trabajo. Y bueno, intentamos hacer esta red articulada de actuación frente a un caso de violencia de género. Intentamos darle el apoyo que esta mujer necesita. Nos ponemos en contacto, como yo trabajo en urgencias, intento contactar enseguida con un psiquiatra, porque a veces no tengo las herramientas suficientes para darle apoyo, con la psicóloga, con su enfermera. Los niños también son víctimas de la violencia, entonces por supuesto que me pongo en contacto con el pediatra, porque si a la madre la maltrata, seguramente que al niño también lo está maltratando. La trabajadora social tiene una función muy importante en nuestro centro de salud y ella quizás es la que coordina prácticamente a todo el equipo, bueno, a su médico de cabecera. Y cuando los médicos de urgencia o los médicos en general estamos en conocimiento o nos dejan caer que la mujer ha sido víctima de violencia de género, tenemos que denunciar. No podemos mirar para otro lado. Entonces nos tenemos que poner en contacto con la Guardia Civil, con la policía local, y también es obligación hacer un parte a los juzgados. Por lo tanto, la mujer víctima de violencia de género puede ir al centro de salud o al hospital. Los médicos nos vemos obligados, lo que les decía, a hacer un parte y comunicarlo al juez de guardia. Eso se convierte en una denuncia y al denunciar nosotros, la Guardia Civil, la policía local, la policía nacional y los juzgados comienzan a estudiar el caso. Si hay indicios de que se ha producido una agresión y se trata de un delito, la policía debe recabar información y en 24 horas sí que puede haber una detención de ese agresor. Hay una situación límite que también la hemos vivido, que la mujer prácticamente sale de su casa sin ropa, sin nada, sin cartera, sin nada. Y es que ya no quiere volver al domicilio porque es que ya no tiene fuerzas para volver al domicilio. Y en ese caso planteamos un centro de acogida de emergencia. La ambulancia que nosotros disponemos la lleva a ese centro, que solamente los médicos y la red está articulada, sabemos dónde está la mujer. El problema, que muchos no lo entienden, es cuando no hay una denuncia. Si no hay denuncia, se volatiliza toda la red de apoyo. Y al no haber denuncia, evidentemente, si no hay denuncias, no tenemos toda esta red. Pero, como bien dijo Elia, hay una doble victimización. Cuando detectamos un caso de violencia de género, no podemos mirar para otro lado. Estamos obligados a iniciar una cadena de actuación y denunciar al juzgado de guardia, a la Guardia Civil, a los servicios sociales. Comunicarlo a su médico de cabecera y, en el caso de tener hijos, alertar al pediatra de probables malos tratos. Aconsejamos a la mujer a denunciar, no es fácil. Depende de ella. Nuestra labor es establecer la empatía, escuchar, contener, orientar, acompañar en el largo proceso de recuperación de su libertad emocional.
La mujer no imagina que su compañero, el padre de sus hijos, pueda llegar a matarlo. Por eso decide muchas veces no denunciar, protegerlo, y con ello se evaporan los procesos de protección a la víctima. Las mujeres que deciden denunciar, orientadas por los médicos, psicólogos y demás profesionales, deben acudir a la Guardia Civil, a los juzgados, y allí soportar muchas veces la doble victimización. Por un lado, la victimización primaria, derivada de la experiencia de haber sufrido lesiones físicas, psíquicas o consecuencias sociales de la violencia de género, y por otro lado, la victimización secundaria, por el sistema judicial y policial. Así, la mujer tiene la sensación que su testimonio es poco creíble y debe demostrar la veracidad de sus declaraciones, como una pregunta que le hace el guardia civil a una paciente que atendí. ¿Usted cree que su marido la puede llegar a matar? ¿Usted cree que su vida corre peligro? Cuando la mujer es citada ante el juez de instrucción, en ese momento pueden ocurrir varias cosas. Una es que ella quiera retirar los cargos contra el presunto agresor, y esto ocurre en un 16% de los casos, según datos del Poder Judicial. Retiran la denuncia unas 25.000 mujeres cada año. Otra es que quiera proteger a su familia, protegerse a sí misma y proseguir con el juicio. Y nuestra labor en ese momento es apoyarla y recuperar su autoestima, su dignidad, y por eso es que trabajamos en conjunto con todo el equipo. Y bueno, cuando decidí entrar en el grupo para hacer esta ponencia, justo ese día llega a la consulta una mujer marroquí golpeada por su marido. Y bueno, entonces va un poco para ellas, para las que sufren en silencio, esta partecita de la ponencia. La religión del Islam comenzó a principios del siglo VII con un hombre llamado Mohammed. Él aseguró que el ángel Gabriel le reveló la palabra de Dios, Alá, en árabe, y así lo llaman los musulmanes. Estas revelaciones dictadas se reúnen en un libro llamado Corán. El Corán está formado por suras o por versículos, que en total tienen unos 114. Pero hay una parte en el libro, en el Corán, dedicada exclusivamente a las mujeres, que si alguno tiene tiempo y realmente les interesa, es un buen libro, lo recomiendo para leerlo. El Islam dogmático es una religión que valora y favorece a los hombres. La mujer, al estar reprimida y cuestionada, generación tras otra, ha desarrollado estrategias para conseguir un lugar dentro de esa arquitectura patriarcal de autoridad. Como les decía, es la sura número 4. El Corán tiene, como decir, versículos, y es la sura número 4 que tiene 175 leyes dedicadas a la mujer. Voy a recoger dos de ellas. Y en la sura 4, versículo 38 dice: los hombres son superiores a las mujeres, por el hecho de haber elevado a Alá a unos por encima de los otros, y también por el hecho de ser los hombres los que gastan para las necesidades de la vida. Claro que me parece muy fuerte también. En cuanto a las mujeres de las cuales teméis, advertidlas y relegadlas en sus alcobas y pegadlas. Pero si obedecen, no busquéis otros caminos contra ellos. Tenemos que la mujer carga con un comportamiento social a sus espaldas que corresponde al pudor y la vergüenza. En la vida social musulmana, la mujer adquiere respeto si viste de una determinada forma, si no se maquilla, si no se perfuma, si no se depila las cejas, si no provoca a los hombres dejando insinuar su silueta. Se espera de ella que camine sin tacones y ocultar la mirada de todo aquel hombre que no sea su marido. Algunos musulmanes ejercen violencia física, sexual, psicológica, simbólica. La palabra haram, esa palabra que tantas veces mis informantes me pronuncian,
significa pecado, significa lo prohibido. Utilizado por las mujeres que me dicen, tatuaje no puedo, eso es haram, maquillarme no puedo, eso es haram, usar tacones, tampoco, reírme a carcajadas, tampoco, llamar la atención, vestir como española es haram. El hombre es quien controla la natalidad, la reproducción y los momentos de placer que desee tener con una mujer. El Corán y la Sunna son inseparables. ¿Qué es esto del Corán y la Sunna? Los musulmanes de tradición sunita siguen, además del Corán, los hadices y la Sunna del profeta Muhammad. Muchos de ustedes me dirán, ¿pero qué es eso de los hadices? Los hadices son los relatos y narraciones del profeta Muhammad, sus recomendaciones y sus prohibiciones. ¿Y qué significa una sunna? Significa literalmente conducta, manera de comportarse o costumbre. Los hadices y las sunnas no están en el Islam, sino que los hadices son el pilar fundamental de la sunna. Voy a mostrarles las diferentes vestimentas que las mujeres tienen que usar para ser realmente respetadas en el Islam. Y según Fátima Barniz en este libro El poder olvidado, las mujeres ante un Islam en cambio, me gusta destacar esto que dice: un sistema que teme al cuerpo de la mujer hace lo que pueda para dañarlo, desfigurarlo, esconder su belleza y su fuerza. Les voy a presentar un grupo de mujeres que se llaman Achime, que es la Asociación de Chicas Musulmanas de España. Y en España son casi 2 millones de personas que profesan la religión musulmana y hay más de 1000 centros de oración repartidos por toda la geografía. Hace 2 o 3 días atrás, cuando estaba haciendo la presentación, le digo a una de mis informantes, ¿por qué no me miras la presentación y me das tu opinión? Y me dice, está todo muy bien, dice, pero ahí en ningún momento está escrito lo que nosotros realmente pensamos del Corán. Bueno, este trocito va para ella. El Corán, según ella, yo trabajo en una zona rural de Ávila, el Corán, según ellas dicen, el Corán nos protege. El Corán no deja que se le pegue a las mujeres. Puede ser algo así como un toque o un sacudón. No se puede tocar la cara ni hacer heridas. A la pregunta de ¿y por qué usas hijab? ¿Por qué usas pañuelo? El pañuelo me gusta, lo uso porque quiero. Lo llevan todas en mi familia. Los hombres, te protegen los hombres. Los hombres nos protegen, por eso no quieren que caminemos solas. Siempre con niños o con otras mujeres. Eso es un poco, en resumen, muy resumido, de lo que ellas realmente piensan sobre el Corán. Quiero mostrarles un vídeo. Malik ibn Aizades, estudioso dicen del Corán meliciense y sin pelos en la lengua. No solo le han escuchado decir estas barbaridades en las mezquitas de Ceuta durante el Ramadán. Toda mujer perfume y sale de su casa paseándose delante de los hombres que huelen su perfume, esta mujer es una fornicadora. El Partido Socialista denuncia que los ceutíes también han visto estas perlas en la televisión pública de la ciudad autónoma. Querida hermana, no te depiles las cejas, inshallah. ¿Está permitido que una mujer se depile las cejas? Juro por Allah que no está permitido. Según el PSOE, Malik tiene una larga lista de motivos por los que para él las mujeres se merecen el calificativo de fornicadoras. Lo son si muestran la cara y las manos y si llevan zapatos de tacón de aguja o vaqueros. Tampoco le gustan los tatuajes ni los dentistas. El castigo igualmente para los que las miran. Y cada mirada que la mire es una fornicación.
Los socialistas dicen que Malik ha señalado en la televisión pública que las mujeres tienen que llevar el velo cubriendo el pecho y caminar con la cabeza baja porque el marido celoso puede tener problemas con otros hombres. El PSOE asegura que pedirá explicaciones a esta televisión porque no se puede tolerar que detrás de una religión se haga apología del maltrato. Por eso el PSOE ha solicitado una convocatoria urgente del Consejo Asesor de Redacción de la Televisión Pública. Vamos a registrar mañana en la Asamblea, porque no vamos a tolerar que un medio de comunicación que es público haga apología y retransmita a un hombre haciendo apología de la violencia de género. La directora de Radio y Televisión Pública de Ceuta le ha dicho a EFE que la televisión solo es un medio conductor y que ahí no se censura a nadie. Luego, con la ayuda de Carlos, vamos a analizar si les parece el vídeo. Bueno, seguimos. Bueno, les contaba que el hadís, el resumen de los hadís es realmente la sunna, ¿no? Y es esto en lo que se fundamenta el imam. Quitar el vello de las cejas es un acto ilícito, dice sobre esto un hadís. Maldita sea la que depila las cejas y la que depila las cejas a otras mujeres. El mensajero Mohammed prohibió la depilación de las cejas porque implica cambiar el aspecto que Alá dio al ser humano y tiene una función corporal específica. Bueno, cuando hablamos de matrimonio, ella debe llegar virgen a su futuro marido para no provocar, como sabéis, la vergüenza y mantener el honor en la familia musulmana. Algunas veces puede elegir la novia al futuro marido, pero lo hace realmente la familia, y es la familia de la propia novia la que elige en general al marido correcto. Muchas veces es el primo, y así es como se van constituyendo las familias endogámicas. El matrimonio para muchas es la única esperada y deseada salida de la protección y vigilancia paterna para entrar bajo la custodia del marido, en especial en las zonas rurales. No son pocas las mujeres jóvenes marroquíes que buscan un informe médico que certifique su virginidad, o visitan clínicas privadas para que su ginecólogo pueda restaurar el himen para su futuro esposo. Un tema que me resulta muy duro de tratar, pero es una realidad en Marruecos, es el matrimonio con niñas. Es evidente que ellas no son dueñas de su cuerpo, a la vez que son despojadas de su infancia por su propia familia. Este es un artículo que encontré en la agencia EFE. Crecen los matrimonios de niñas en Marruecos. Me pareció una barbaridad, pero bueno, intenté buscar en los hadices y hay un hadiz que resulta decir que Rasulullah dijo: a una niña que se hace mujer se debe pedirle a ella misma la autorización para casarse. Si permanece en silencio es que ha concedido la autorización, pero si ella se niega no habrá obligación ninguna sobre ella. Un adolescente de 16 años se suicidó en 2012 en una aldea al norte de Marruecos, tras haberse visto forzada a casarse con un hombre 10 años mayor que la había violado. El agresor evitó la cárcel al aceptar casarse con ella tras un acuerdo entre las dos familias, pero el drama de la niña prosiguió al ser sometida a maltrato por parte del esposo y de sus suegros, lo que empujó a acabar con su vida. Así textual es el artículo de la agencia EFE. Bueno, sigo buscando porque me gusta traer a la realidad todos estos problemas, ¿no? Y el 17 de febrero del año pasado, también en la agencia EFE publica este artículo, que me parece todavía más provocador. Legalizan el matrimonio entre hombres y niñas en Marruecos. Este señor, el ministro marroquí de Justicia Mustafa Ramil, justificó que los matrimonios entre hombres y menores de edad es por el bien de las niñas. Esa es una parejita que el año pasado la casaron. Despojadas de su inocencia, educación, vocación y poder de decisión. Así es el triste futuro que espera a 15 millones de niñas en todo el mundo.
que cada año contraen matrimonio sin saberlo y sus familias las entregan esperando la dote y salir de la pobreza. Yemen, un lugar donde nacer mujer es una desgracia. La ONU reclama una investigación internacional sobre la violencia de derechos humanos en Yemen. Esto es en agosto del año pasado. Muere niño de 8 años en su noche de bodas. Así es el artículo textual. Septiembre 17 del 2013. Una pequeña de tan solo 8 años murió a causa de lesiones genitales y hemorragias internas sufridas durante su noche de bodas con un hombre de 40 años. Las niñas son más vulnerables de sufrir violencias, abusos y relaciones sexuales forzadas. Las relaciones sexuales, el embarazo precoz y el parto pueden causar la muerte de la niña. Bueno, mi ponencia va a ser cortita, pero va a ser muy dura. Intento ser lo menos dura posible, pero con el tema de las migraciones, es probable que estemos recibiendo mujeres que hayan sido víctimas de la Sharia. ¿Qué es la Sharia o la Sharia? ¿Qué significa Sharia? Sharia textualmente significa el camino a la paz o el mejor camino a seguir. Es una ley islámica y proviene de fuentes. Una de ellas es el Corán, el Hadís, como dije, que son los dichos y hechos del profeta, la Hima y la Tijad, que es una cuestión de consenso y esfuerzo. Pero en realidad la Sharia, también conocida como ley islámica, es el cuerpo del derecho islámico. Constituye un código de conducta, normas relativas a los modos de culto, criterios morales y de vida, los actos permitidos o prohibidos. Sin embargo, su identificación con la religión es matizable. Aunque está contemplado en el Islam, no es un dogma ni algo indiscutible. La Sharia es la interpretación del Islam. Voy a mostrarle. Tres personas no casadas acusadas de violar la ley Sharia o ley islámica fueron castigadas con 26 barazos en una mezquita de la capital de la provincia de Aceh, Indonesia. 2 parejas fueron condenadas por mantener sexo fuera del matrimonio, aunque finalmente una de las mujeres no recibió el castigo al encontrarse embarazada. Tras la lectura de los cargos, los condenados fueron conducidos por la Policía Nacional de la Sharia a un escenario para recibir el castigo. Frente a una multitud, los acusados, vestidos de blanco, fueron obligados a salir a un escenario mientras que los asistentes observaban cómo el verdugo, vestido con un atuendo marrón y amarillo, azotaba las espaldas de los inculpados. Tras recibir numerosos barazos, la mujer rogó que detuvieran el castigo por el dolor. En noviembre del año pasado, 2 parejas fueron condenadas a 100 barazos cada una por adulterio y en agosto 3 parejas fueron condenadas y 5 jugadores ilegales de póker fueron golpeados públicamente. Los castigos públicos con infracciones del Código Islámico son comunes en Aceh, una de las provincias más conservadoras del país de mayoría musulmana y el único que hace cumplir la ley Sharia. La Sharia como ley oficial, intenté poner un mapa porque, bueno, parece que esto es muy lejano, porque esto pasa en Indonesia, puede estar pasando en Sudán, en Arabia, en Irak, en Irán. Y bueno, según los colores, como ven el rojo, dice que no se aplica en los países que están pintados de rojo, en Turquía, Kazajistán, Rusia, pero cuentan con una importante población musulmana que reclama su aplicación. Y esto sí que me parece interesante. Pintado así en color mostaza es la aplicación de la Sharia de forma leve
y se aplica en cuestiones de estatuto personal, como en el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, y algunas cuestiones penales y civiles. En ella tenemos a Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, entre ellos, India también. Con variaciones, lo que está pintado de color celeste más clarito, y la rígida, Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudí, Sudán y Mauritania, aquí al lado, como aplicación rígida de la Sharia. Todos conocemos las mujeres con burka que están sufriendo la aplicación de la Sharia. La Sharia, en su vertiente más fundamentalista, incluye como faltas graves la homosexualidad, la desobediencia de las mujeres hacia la autoridad de su padre o esposo, mantener relaciones con no musulmanes, el incumplimiento de las normas de vestimenta, que en este caso tienen que llevar el burka, y si no lo llevan son inmorales, y si las acusan de violación, las culpables son las mismas mujeres. Para hacerlo más complejo, como digo yo, para besar el rulo, en el Islam, a su vez está el had. Dentro de la Sharia existe un tipo específico de ofensas conocida como had. ¿Qué son el had? Son las ofensas, por así decirlo. Entonces, todos estos fieles que ofenden a la religión son castigados con lapidaciones, azotes y amputación de la mano, de una mano por robar. Sin embargo, no todas estas penas se adoptan universalmente en países islámicos. Las ofensas son el adulterio, consumo de alcohol, acusaciones falsas y la homosexualidad. Y bueno, me pregunto yo, ¿cómo afecta el salafismo a las mujeres musulmanas? Para eso hay que saber quiénes son los salafistas. ¿Quiénes son los salafistas? Bueno, es ese movimiento fundamentalista político-religioso suní que reivindican retornar a cómo era el Islam en sus orígenes. Dice basarse en el Corán y la Sunna. Y otra pregunta que me hice mientras estaba haciendo esta ponencia. Todo esto lo vemos muy lejano, pero digo yo, ¿los salafistas podrían venir a Europa? ¿Podríamos tener salafistas en Europa? ¿Podríamos en Europa sentirnos obligados a cumplir la ley Sharia? ¿Cómo actúan los salafistas en Europa? ¿Quieren aplicar la Sharia en diferentes países europeos? ¿Obligan el uso del niqab? ¿Se acuerdan del niqab? Que es prácticamente toda la mujer cubierta y solamente se le ven los ojos. Prohíben escuchar música, prohíben beber alcohol. Y esto es lo que más me preocupa. Pueden aplicar la Sharia a nosotros, a los no musulmanes. Me preocupa que ya la apliquen, pero me preocupa más aún que quieran universalizar el castigo, ¿no? Voy a presentar un vídeo que encontré y con esto ya casi vamos llegando al final de mi presentación. Se llama En casa ajena. En casa ajena, un grupo que se autodenomina como Patrulla Musulmana pretende imponer la ley islámica en las calles de Londres, acosando a los que no la acaten. Su región amenazante que da la convivencia multicultural en la capital británica. Nos da más detalles, Brito Sertoria. ¿Qué le parecería si alguien intentara imponerle una conducta diferente a la suya? Esas son precisamente las intenciones de un grupo de musulmanes que patrulla las calles de Londres en defensa de la ley Sharia, el código de conducta del Islam, aquel que, entre otras cosas, no permite beber alcohol ni tolera la homosexualidad. Se hacen llamar la Patrulla Musulmana y la policía ya ha arrestado a 2 de sus integrantes de 22 y 19 años después de que publicaran en internet varios vídeos de sus acosos. Este es uno de esos vídeos. Varios encapuchados, aquí lo estamos viendo, comienzan a perseguir a un joven maquillado y le preguntan qué lleva en la cara y por qué va vestido de esa manera. La víctima le responde que es homosexual y es entonces cuando rápidamente las preguntas pasan a insultos.
acto seguido le gritan que abandone esa zona porque se encuentra en territorio musulmán. Los asaltantes también exigieron a varios jóvenes con bebidas en la calle que se fueran porque la ley sharia no permite el consumo de alcohol, ya que es algo impuro. Estas imágenes han provocado la indignación de muchos londinenses y la comunidad musulmana ha condenado el comportamiento de esta brigada. El mismo imán de la mezquita de Londres ha señalado que nadie tiene derecho a exigir que una persona no musulmana cumpla la ley sharia y ha pedido que se entiendan estos incidentes como un caso aislado, ya que estos autodenominados patrulleros no representan a la mayoría del pueblo musulmán. ¿Y ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios en actualidad.rt.com y... Bueno, tampoco vamos a dar la publicidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos esperamos? Que si llegamos a Londres, aunque podemos pasear por diferentes lugares, sí que salió en el diario El País el 13 de septiembre de hace 2 años, 3 años casi, estos panfletos, por así decirlo, de color amarillo, indicando que si ustedes van por alguna zona en Londres, se pueden encontrar con esto, ¿no? Advirtiendo que es una zona controlada por la Sharia. También está ocurriendo en Alemania y en Francia. Como veis, está tapado porque ya venía puesto así, pero hay un tacón. No se puede andar de tacones, ¿no? Ni de tacones, ni escuchar música, obviamente ni fumar, y esta gente utilizan estos tipo chalecos identificatorios y son ellos quienes toman bajo su criterio la gente que tienen que ir marcándole lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. La policía de la Sharia alarma a Alemania, islamistas salen con uniformes por las calles de Wuppertal para hacer cumplir leyes islámicas. Y bueno, y voy a terminar la presentación y voy a aprovechar aquí al doctor Carlos Jiménez. Vais a escuchar el análisis de una profesora, hoy estaba aquí con nosotros en el bar, Luz Gómez García, hace un análisis de qué pasa con la ley Sharia cuando quiere básicamente extenderse por toda Europa. So, do you feel that you are British? I identify myself as Muslim. If I was born in a stable, I'm not going to be a horse. If I was born in Nazi Germany, I'm not going to be a Nazi. I mean, this is just an island I was born in. Rumeysa and Chowdhury both live in East London, which is home to one of the largest Muslim populations in the UK. In one part of town, Rumeysa and his associates have set up so-called Sharia patrols to go out and discourage behavior that they deem un-Islamic. On this night, they stopped to talk to a couple of non-Muslim men who were in a park drinking beer, which is forbidden under Islam. So we're just reminding the community about staying safe. And in this area, there's a lot of gambling that goes on, a lot of alcohol drinking, and it leads to a lot of problems. So we advise you, and we advise anyone you see, to stay away from these things. Get the prostitutes off our street! But the patrols are not always so friendly. Online clips give a very different picture. A woman in a short skirt is abused. Vigilante! We don't care if you're appalled at all. It's Great Britain. We don't care. It's not so Great Britain. A man the patrol thinks is gay is insulted. Get out of here quicker then. You're dirty, mate. You're gay, mate. Get out of here, mate. The night time it turns into a very ugly place like Walking through London with Rumeysa, you experience an alternate reality where there is no compromise and all conversations are one-sided. Ultimately, I want to see every single woman in this country covered from head to toe.
I want to see the hand of the thief cut. I want to see adulterers stoned to death. I want to see Sharia law in Europe, and I want to see it in America as well. I believe our patrols are a means to an end. The only thing I would say is that in America and in the United Kingdom, we have a system, democracy, but it's a system that allows the people to choose what they want and allows people freedom. So why can't I choose Sharia? When in Rome, overthrow Caesar, Actually, in your home, you can do whatever you want. But what about in the public? Why can't I tell you to cover up? Am I free to say that? Because it would be outrageous. So where's my freedom? Where's my freedom? You can say it to me, but okay, so cover up. Wear the hijab. That's absurd. Vale, hasta aquí lo puedo escuchar porque luego se torna, él insiste en que la periodista tiene que llevar hijab. Entonces, para dejarle paso al doctor Jiménez, para finalizar y reflexionar, palabras de este fundamentalista, radical y no sé cómo llamarlo. Quiero ver a todas las mujeres de este país cubiertas de pies a cabeza. Quiero ver a las adúlteras apedreadas hasta la muerte. Y quiero ver la ley Sharia implantada en Europa. Gracias y feliz Día de la Mujer. Perdonen si se me corta la